que sea un buen augurio, ¿no? Empezar el año reunidos. Amén. Me acuerdo ¿será que cuando Moisés va a cruzar el Mar Rojo, ¿no? Y ora a Dios y Dios le dice, ¿qué le dice Dios? ¿Por qué clamas a mí? Levanta tu vara y el pueblo que marcha. ¿No? ¿Por qué clamas a mí? Y muchas veces me veo que el Señor nos dice lo mismo, ¿no? Gracias. Quizás estamos pidiéndole algo al Señor y el Señor ya dice, ¿por qué clamas a mí? Si yo ya di dones, ya está la iglesia, ¿no? Hay algún enfermo, bueno, ¿qué dice? Llaman a los ancianos y oren por él, y dice, ya dejó todo escrito, ¿no? Amén. Y bueno, la verdad que contento por lo que el Señor ha hecho en el año pasado, y porque quizás a los ojos somos menos, pero más firmes en el Señor, ¿no? Yo creo que, y otra noticia, una buena noticia, el Señor está más cerca. Está más cerca del Señor. Amén. Oremos, Señor. Gracias, Señor, te damos por la nueva vida que nos diste en Cristo Jesús. Sobre todas las cosas, te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, Señor, y sabemos que esa sabiduría está toda en la Escritura, Señor. Que pongamos, conforme a tu Espíritu Santo, escudriñar esa Escritura, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor, por tantas veces que perdemos el tiempo, Señor, y no oramos, no abrimos las Escrituras, Señor. Y que eso cambie, Señor, este año, que cambie, Señor. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Hoy quiero empezar con el libro de Corintios. Vamos bueno, me voy a tomar de la iniciativa, ¿no? de leer Corintios con todos los hermanos. Vamos conforme lo vayan pasando los miércoles, vamos a ir progresando en el libro de Primera de Corintios. Amén. Bueno, Corintios se escribió en el año 56 después de Cristo, y el autor obviamente es el apóstol Pablo, y es el fundador de esta iglesia. Corinto estaba situada en el estrecho istmo entre los mares Ageo y Adriático. Corinto era una ciudad portuaria y un centro comercial rico, ¿no? Usted puede ver que siempre, ¿no?, la riqueza siempre está ligada al pecado. ¿Notó eso? Corintio era una iglesia que sufría mucho, era una iglesia nueva, no era una iglesia antigua, una iglesia madura, era una iglesia nueva. Y estaba en un centro comercial rico. Los barcos que deseaban evitar el peligroso viaje en torno a la punta sur de Grecia avanzaban lentamente a través del dicho istmo, ¿no?, para pasar por Corinto, porque era muy peligrosa el viaje hacia Grecia. La ciudad se jactaba de su teatro al aire libre, con capacidad para 20.000 personas. Sus juegos atléticos solo eran inferiores a los olímpicos. La población era una mezcla de griegos, romanos y orientales. Mire qué mezcla. En el gran templo de Afrodita, con sus 1.000 prostitutas aproximadamente. La condición inmoral de Corinto se echa de ver claramente en el hecho de que el verbo griego corintiar, ¿no?, o vamos a hacer la corintio, era explícitamente fornicar, ¿no? Nos vamos de joda, bueno, allá era, nos vamos de Corintio, vamos a hacer la Corintia. ¿Por qué? Porque era una ciudad que tenía muchos prostíbulos, y el templo de Afrodita, ¿no?, que tenía más de 1.000 prostitutas. De hecho, este verbo corintiar significa practicar la fornicación. Había tabernas en el lado sur de la plaza del mercado y han sido excavadas muchas vasijas de beber de sus gavetas.
y Corinto era bien conocida por toda clase de vicios. Así que en esa ciudad había una lámpara que era la iglesia de Dios. Muy parecido a lo que es ahora, ¿no? Si tuviésemos, ¿cuántos prostíbulos habrá alrededor nuestro? No creo que caminemos más de 20 cuadras, ¿no?, para encontrar uno. Nosotros cuando estamos en el mundo y no sabemos. Pero muchas veces, por ejemplo, una vez en una noticia en un diario que decía sobre Ruta 3 habían desbaratado la trata, ¿no?, ahí cerca de la rotonda. Y mira, yo siempre que pasaba de noche por ahí, me sorprendía la cantidad de autos que había. Y había solo una casa. Digo, tanta gente vivía ahí, me sorprendió. O la guardan los autos, los vecinos guardan el auto en esa cuadra, decía yo. Qué raro. Bueno, entonces, a lo que voy es que una condición muy similar a la nuestra hoy en día. Antes era, vamos a hacer a Corintio, y bueno, era Corintio, pero hoy es el mundo así. El Evangelio fue predicado primeramente en Corintios por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Mientras vivía, fíjese que dice que fue en su segundo viaje misionero en el año 50. Y esta carta fue escrita más o menos en el año 56. O sea que la iglesia, más o menos, tenía 6 años cuando Pablo escribió esta carta. Mientras vivía y trabajaba con Aquila y Priscila, predicó en la sinagoga hasta que la oposición le forzó a trasladarse a la próxima prueba, a la casa de Ticio Justo. Los judíos le acusaron ante el gobernador romano Galión, pero la causa fue sobreseída y Pablo se quedó durante 18 meses en la ciudad. Después de marcharse, Pablo escribió una carta que se ha perdido, no la tenemos, pero las noticias intranquilizadoras acerca de los creyentes y las preguntas que estos hicieron a Pablo en una carta que le enviaron, le apremiaron a escribir Primera de Corintios. O sea que Primera de Corintios es una carta que Pablo hace en contestación de una carta que a él le mandaron primero. Que no la tenemos, no sabemos. Pero eso se puede ver en 7.1, dice: en cuanto a lo que me escribiste, bueno le decía al hombre no tocar mujer, ¿no? O sea que evidentemente le hicieron varias preguntas, porque era una iglesia nueva, que vivían en una ciudad llena de toda clase de vicios, ¿no? Las Vegas. Claro, Las Vegas, por una ciudad. Y que ninguno quería casarse, ninguno, ¿no? Bueno, le pregunta acerca de, por ejemplo, el matrimonio. ¿Cómo debe ser el matrimonio cristiano? Después también le pregunta acerca de la carne sacrificada a los ídolos, porque había de toda clase de ídolos. Cada uno tenía su ídolo y sacrificaba carne a su ídolo, ¿no? Y por ahí ese hombre tenía una carnicería. Entonces mataba 2 pájaros de un tiro, sacrificaba una vaca a su ídolo y luego vendía esa carne. Entonces, ¿qué hacemos los cristianos? ¿Qué? ¿Compramos esa carne? ¿No la compramos? Y mejor si le preguntamos al apóstol, si le preguntamos a Pablo, ¿qué hacemos? ¿Por qué no predicó el Evangelio? Y envían esa carta. Pablo contesta. Entonces, esa carta inspiró a Pablo a escribir 1 Corintios. Los problemas allí incluían divisiones en el seno de la iglesia, inmoralidad, preguntas acerca del matrimonio, los alimentos, el culto hacia Dios, la resurrección, creencias aberrantes y prácticas de asombrosa variedad caracterizaban a esta iglesia. Entonces, para estudiar 1 Corintios vamos a ir ¿a dónde? A Hechos 18. Hechos 18.1. Vamos a comenzar cómo nació, cómo fue que Pablo llegó a Corinto. 18.1 de Hechos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer.
por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Unos dicen que era hacer carpas, otros dicen que esas tiendas era tipo hacer ponchos, tipo como hacemos ponchos. No viene el caso, sino que por ahí con ese poncho lo agradaba más y hacía una carpa, no viene el caso. Pero tenía el mismo oficio que Aquila y Priscila. Fíjense qué bueno, trabajaban de lo mismo, tenían una buena comunión y no se unieron en yugo desigual, sino que incluso para trabajar tenían el mismo yugo, tenían al Señor por sobre todas las cosas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo. Fíjense que aquí iba a la sinagoga a discutir. Bueno, decía un célebre, ¿no? Que discutir no sea para ver quién tiene la verdad, sino para progresar. Amén. No para que haya un ganador, sino que para que ambos progresen. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. O sea, todos los sábados él decía, se bañaba, se afeitaba seguramente o se ponía lindo para ir a discutir. Y persuadía a judíos y a griegos. ¿Cómo los persuadía? Discutiendo, ¿no? También nos exhorta la Escritura, ¿no? Que contendáis ardientemente por la fe. Pero tenemos a alguien que discute, a alguien que contiende ardientemente por la fe, debe estar seguro de lo que habla, ¿no? Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. O sea que ya no hacía tiendas. Aquila y Priscila seguramente se encargaban de eso y seguramente ya caminaba sola la empresa quizás. Y Pablo estaba entregado por entero a la palabra. Y se estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo. Y ahí yo puedo ver también algo que todo cristiano debe anhelar, ¿no? Ningún cristiano se va a poder entregar por completo a la palabra si es empleado. Amén. Si depende de otra persona y no depende completamente del Señor. Entonces, si vos te abocás y le pedís al Señor que te diga algo para hacer, amén, Él te va a enviar incluso a los socios. Sí, Señor. Para que pueda avanzar la empresa o que pueda avanzar el emprendimiento y que vos puedas dedicarte enteramente a la palabra. ¿Cómo hace un hombre hoy para dedicarse enteramente a la palabra si tiene que cumplir 8 horas de trabajo, 10 horas de trabajo, ¿no? Y sin embargo, los hombres te dicen, no, ponete la camiseta de la empresa, ¿no? Que entre otras palabras es, dejate explotar y no digas nada. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. O sea, Jesús es el Cristo. Y qué verdad más asombrosa para hoy. Nosotros hoy no hay verdad más grande que esta. Lo entendemos porque se nos fue revelado. Pero en esa época, a judíos y a griegos decirle que Jesús era el Cristo era entrar en una ardua discusión. Y acá vemos por qué discutía Pablo, por qué se discutía en la sinagoga, porque él decía que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Lo mismo que hizo Pilato, ¿no? Se lavó las manos, pero no lo mismo, sino que Pablo los exhortaba y discutía cada día de reposo con ellos, exhortándole a que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, ya basta, me voy a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, ¿no? Temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. La casa estaba justo junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa.
Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, la única condición para ser bautizado es creer. Oyendo primero, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Pregúntese, ¿por qué el Señor tiene que venir a decirle esto a Pablo? Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, ha sido un sueño: no temas, sino habla y no calles. Precisamente porque Pablo temía y porque Pablo ya no quería hablar. ¿Qué dijo? Poniéndose y blasfemando, esto le dijo: sacúdense los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas, yo limpio estoy, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo estaba cansado y no sé si alguna vez experimentó esto, cuando hablamos y siempre nos llevan la contra, siempre nos llevan la contra, que nos lleva a decir: bueno, no hablo más, listo. Entonces el Señor se le presenta a Pablo y le dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿No? ¿En la ciudad de dónde? De Corinto. Había mucho pueblo. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Fíjese, ¿de qué le acusaban a Pablo? Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Eso no está, esa semillita a veces no está metida en la iglesia también. Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Hay algunos hombres que no tienen ley, su única ley es sin ley. Y todo lo que sea ley se pone en contra. ¿No todo eso? En el mundo son los anarquistas, la única ley que tienen ellos mismos. Y esa es su ley. O sea que no podemos vivir sin ley. Vamos a estar en la ley del pecado o en la ley divina. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derechos, yo los toleraría. Pero si sean cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, dadlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Cosa de judíos. Muy bien, vamos. Y allí vemos cómo nació la iglesia en Corintio. Pablo con Aquila y Priscila, partiendo de Atenas, tuvo grande lucha en la sinagoga, luego se fue a los gentiles y así les predicó. Y así Pablo escribió la sinagoga junto con Sóstenes, ¿no? Que no había creído y ahora parece que creyó, se convirtió. En Corintios 1, Corintios del 1 está el saludo, está la expresión de gratitud, y a partir del 1 al 10 hasta el 4 al 21 Pablo va a tratar acerca de las divisiones en la iglesia, ¿no? Cosas que pasan siempre, ¿no? En la iglesia siempre hay divisiones que en realidad no debería ser así, ¿no? Pero siempre las hay. Dice Pablo: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y el hermano Sóstenes, fíjense, había creído, estaba con Pablo escribiendo esta carta a la iglesia de Corinto.
Y es evidente, ¿no?, que dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En Romanos también dice algo parecido, dice por la voluntad de Dios y para el Evangelio. ¿Y cómo comprobamos, no? Porque muchos después le dicen, le piden cartas de presentación a Pablo, ¿no? Los mismos corintios, lo que él les tiene que decir, ustedes son mi carta de presentación. ¿Ustedes quieren comprobar que Dios está conmigo? Bueno, son ustedes mi carta de presentación. Y evidentemente ningún hombre podía soportar lo que soportó Pablo si no fuese porque Dios estaba con él, porque había visto a Jesús. Fíjense que Jesús se le presentó y le dijo, no calles, sino habla. 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A la iglesia de Dios que está en Corinto, o sea, no a todos los que viven en Corinto, no a todos, sino a la iglesia de Dios que está en Corinto. Esa iglesia que fue comprada por el Señor y llamada, ¿qué? Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y ser santo es ser apartado, ¿no? Santificado, puestos apartes para posesión y servicio de Dios. Esto era la verdad acerca de los corintios, a causa de su posición en Cristo, ¿no? Si bien estaban cargados de pecados, tenía un desorden en la iglesia, había divisiones en la iglesia, ¿no? Uno decía, yo soy de Pablo, otro, yo soy de Apolo, y el más espiritual decía, yo soy de Cristo, de ninguno de esos dos, ¿no? Y se formaron 3 grupos. Más allá de eso, habían sido santificados y comprados con la sangre de Cristo, y estaban caminando, estaban rodando hacia el Señor. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, ahí entramos nosotros, a los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 1:4, gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y él podía dar gracias, ¿no? Porque los amaba como un padre ama a sus hijos, ¿no? Yo la verdad que no podría dar gracias por los hijos de algunos hermanos, porque yo lo veo que son traviesos. Y lo mismo le pasará a los hermanos con mis hijos. Pero sí dar gracias por sus hijos. ¿Por qué? Porque os amo como hijos, como un padre ama a sus hijos. Podían tener todos sus defectos, pero él sabía que habían sido comprados por la sangre del Señor y que el Señor había hecho una obra, ¿no? Y estaba haciendo esa obra. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Don espiritual. Los dones espirituales son capacidades que Dios da a los creyentes, a fin de que puedan servirle. Todo cristiano tiene. ¿Amén? Todo cristiano tiene un don. Todo cristiano tiene a lo menos un don. En Corinto todos los diversos dones se llaman dentro del grupo. Los dones espirituales son tratados, bueno, en Romanos. Pero conforme el Señor parte el pan y da dones a los hombres, ¿no? El Señor dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Este es mi cuerpo. No son ustedes el cuerpo, a los apóstoles. Este es mi cuerpo. Y lo partió y lo dio. Entonces, ese pan es el don. Entonces, todos tenemos algo de Cristo. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo también. No es que seamos nosotros, sino que es el don de Cristo en nosotros. De tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin,
para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuándo vamos a ser irreprensibles? En el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por lo cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, ¿no? Y dice que, la palabra dice que, y al fin, toda rodilla se doblará, y todo se va a postrar a sus pies. Y yo veo ahí una similitud con Adán y Eva, ¿no? El Señor viene a ser el esposo, nosotros somos su esposa, que estamos siendo formados. El Señor hizo dormir a Adán en profundo sueño y después le presentó a su esposa ya hecha, ya formada. Él no vio cómo estaba siendo formada la esposa, sino que se despertó y Eva ya era perfecta para él, ayuda idóneo. Y eso es lo que estaba formando el Señor, ¿no? Dios Padre, a través de su Espíritu Santo, nos está formando, a través de los dones de Cristo, nos está formando para presentarnos a su Hijo, ¿no? Sin mancha, sin arruga, ni cosas semejantes. Ya termino. Algún sermón que está. Menos mal que no tengo ventanas acá. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que no debe haber divisiones. ¿Cómo se llega a esto? Con la unidad del Espíritu, ¿no? Y teniendo la capacidad de todos de tener esa comunión con su Hijo Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y muchas veces pasa esto. Cuando hay dos visiones, seguramente uno está equivocado. Uno no tuvo esa comunión con el Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo es el que le dice a los corintios, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aquí ruega que tengamos todos una misma mente. Ahora, yo pregunto, ¿toda la iglesia, todos los que nos reunimos, tenemos la mente de Cristo? ¿Todos y cada uno? ¿Tenemos la mente de Cristo? Conforme vamos pasando los días y vayamos estudiando Corintios, el mismo versículo nos dice. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Diferentes maneras también de predicar el Evangelio. Pablo decía que era tosco para predicar el Evangelio. Cefas, que es Pedro, era más bien legalista. Apolos era mucha verba tenía, todo lo contrario de Pablo. Pablo era medio tosco para predicar el Evangelio y Apolos no, que nos dice también en la escritura en Hechos que tenía mucho conocimiento y predicaba con total soltura y daba gusto escucharlo. Entonces se formaban los grupos, ¿no? Como pasa en toda la congregación, ¿no? Uno dice, bueno, a mí me gusta cómo predica mal. Otro, no, a mí me gusta cómo predica el pastor. Y bueno, todos nos bancamos pastores. Pero cada uno tiene sus cosas. ¿Y si acaso está dividido Cristo? ¿No? Y acá viene de vuelta a llevarlo la mente hacia los dones. Hacia los dones que Cristo dio a la iglesia. No es que uno sea mejor, otro sea peor. Pablo, Apolos, Cefas, todos tenían diferentes dones. Pero los tres eran dones de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo?
qué feo hubiese sido si todos eran parecidos a Pablo, todos eran como Pablo, todos eran toscos para predicar, pero bien nutridos en la doctrina, bien nutridos en la ley de Cristo. No, entonces todo se compone, ¿no? Qué feo que si todos somos pies, imagínense un cuerpo, en vez de tener 2 manos y 2 pies, 4 pies, o 4 manos, no, cada uno tiene su don, pero hay que aprender nosotros tenemos manos y tenemos pies, pero fíjese si un hombre lo vemos caminando con las manos, ¿qué le vamos a decir? No, tiene que usar bien el cuerpo. Las manos son para agarrar cosas y los pies son para caminar, ¿no? Entonces los dones están, pero deben ser utilizados. Hay hermanos que tienen el don ¿no? ¿Qué dice? Dígame un don, a ver. Sabiduría. De servir. Hay hermanos que quizás tienen el don de servir, ¿no? Y Todos. Ese don es común a todos. otro don, ¿verdad? Exhortación. Exhortación. Ese es un buen don. Hay un hermano que tiene el don de servir, que tiene el don, pero no tiene el don de exhortación. Y lo que más hace es exhortar. ¿Qué va a pasar? Hay que exhortarlo. Va a lastimar a todos los hermanos, ¿verdad? Va a lastimar a todos los hermanos. Porque tiene un don, pero no, tiene que utilizarlo como se debe. Bueno, muchas veces pasaba esto. O hermanos que tienen don de lengua y no hablan lenguas. Bueno. O fuisteis bautizados en el nombre del Padre. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, ¿no? El hombre ahí queriendo idolatrar al hombre siempre. También bauticé a la familia de Estéfano. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras. Fíjense Pablo, ¿no? Ahí se sabía que era tosco para predicar, entonces ¿qué dice? Sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Quizás Apolos, que era muy elocuente, hacía vana la cruz de Cristo. No, yo creo que no. Pablo era tosco, pero ¿para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, ¿no? Y yo acá interpreto que hay muchos predicadores, ¿no? Hoy en día tenemos internet y podemos ver miles de predicadores. Y usted me podría decir alguno que tenga esto, sabiduría de palabras, pero que hace vana la cruz de Cristo. ¿Puede haber? ¿Se le viene alguno a la mente? No lo diga. Pero para mí esto, ¿cómo lo explicaría yo? Bueno, sería que pone muchos ejemplos, quizás, o hace muchos chistes en el medio de la predicación, y no hace el énfasis necesario, ¿no? Que es sobre la cruz de Cristo. Yo no me lo imagino a Jesús haciendo chistes así, predicando y de repente mandando un chiste. La verdad que no me lo imagino. O yendo a la cruz y, si bien dice que puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio. Creo que eso debemos tener cuidado de aquellos que, más lo que predicamos el Evangelio. Porque el Señor sufrió por esto. Dio su vida por esto. Entonces, creo que hacer chistes en medio de la predicación, que el Señor nos frene, ¿no? Si bien sabemos, ¿no?, que por nuestra mente pasan millones de cosas, porque estamos acostumbrados a esto, ¿no? Nacimos en una generación chabacana, en una generación que es todo superfluo, ¿no? De todo hoy en día, de todo es un meme, ¿no? Todo es un meme, todo, nada serio, todo lo toman para el chiste, ¿no? Cualquier cosa que usted se imagina, entra a internet y hay un chiste acerca de eso.
que el Señor nos guarde eso, ¿no? Que podamos ser serios en cuanto a las cosas del Señor. Filosofías y huecas sutilezas. Huecas sutilezas. A ver, vamos a dejarlo ahí, vamos a tener tiempo para orar. O sea que nos quedamos en el 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, si bien había bautizado, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Le damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos dé sabiduría cada día más, Señor, los hermanos. Señor, también te pedimos que los dones, Señor, sean manifiestos en medio de nosotros, Señor. Y yo te doy gracias, Padre, porque podemos reunirnos, Señor. Que no estamos solos, Señor. Que no estoy solo, Señor. Que tú estás con nosotros y también nos confirmas, Señor, con los dones, nos confirmas con los hermanos que tienen hambre y sed de justicia, Señor. Que nos reunimos para orar, para pedirte, Señor, porque tú estás en los cielos y de ti proviene todo, Señor. Todo lo bueno procede de ti, del Padre de las luces. Por eso, Señor, te damos muchas gracias, Señor. Que mis hermanos hayan podido dejar sus placeres, Señor, y hayan podido apartar este tiempo para ti, Señor. Gracias, Jesús, por mis hermanos que han tenido que viajar también. Muchos hermanos vienen caminando muchas cuadras, Señor, para estar reunidos aquí. Yo te doy gracias por ello, te ruego que tú, Señor, recompenses, Señor, esta obra, Señor. Que tú le des paz, Señor, que le des esas cosas que el dinero no puede comprar, Señor, pero que son más valiosas que cualquier cosa. Que es la paz, que es tener una amistad contigo, Señor. Que poder llamarte amigo, poder llamarte Padre. Gracias, Jesús. Gracias.